¿Sabías que Dios busca de ti que seas uno de sus obreros y que seas el mejor? Entre los años 64 y 67 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió una de sus últimas cartas a Timoteo, cuando estaba preso en Roma y antes de su martirio, al que era su discípulo. En este periodo de la historia, el cristianismo estaba comenzando a enfrentar los desafíos y persecuciones más intensos por parte del gobernador romano. El emperador era Nerón y había comenzado a perseguir a la comunidad cristiana en Roma, lo que llevó a la detención y martirio de varios creyentes, incluso el apóstol Pedro. Los líderes cristianos, como Pablo, estaban preocupados por la preservación y transmisión fiel de la fe en medio de la persecución. En su segunda carta a Timoteo, Pablo exhorta a su discípulo llamado Timoteo a mantenerse firme en la fe, a ser un obrero aprobado y a seguir enseñando y defendiendo el Evangelio, y a pesar de las dificultades y los desafíos que él pueda enfrentar. Es por esto por lo que leemos: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Lo primero que pide Pablo es la actitud del corazón hacia Dios. ¿Cómo te presentarás ante Dios todos los días al levantarte? El texto bíblico dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto significa que debemos esforzarnos conscientemente en vivir de una manera que sea agradable a Dios. Debemos buscar su aprobación en todo lo que hacemos. Algunos personajes bíblicos que fueron diligentes para presentarse aprobados ante Dios nos pueden dar una idea más clara de lo que debemos hacer. Por ejemplo, Noé. Dice Génesis 6:8 que halló gracia ante los ojos del Señor. Dios lo consideró justo y perfecto en su generación, lo que lo convierte en un ejemplo de rectitud y obediencia. Otro ejemplo es David. A pesar de sus errores, buscó constantemente la aprobación de Dios. Mostró arrepentimiento genuino cuando pecó con Betsabé y Urías. Segunda de Samuel capítulo 11. Y escribió muchos salmos que expresaban su deseo de ser obediente y agradable a Dios. José. A pesar de enfrentar la adversidad y la tentación, José mantuvo su integridad. Es más, se negó a pecar contra Dios y contra Potifar. Génesis capítulo 39, verso 7. Su fe y obediencia a Dios lo llevaron a lo que sería ser un líder influyente en Egipto y salvar durante la hambruna a su familia. Otro personaje clave es Pablo. Antes de su conversión, Pablo persiguió a los cristianos, pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes. Buscó con diligencia presentarse aprobado a Dios, buscando incansablemente difundir el Evangelio. El último ejemplo que podríamos usar es el de Esteban. A pesar de enfrentar la persecución y el martirio, Esteban mantuvo su fe y compartió el Evangelio con valentía. Su testimonio en el libro de los Hechos es un ejemplo de un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estos personajes bíblicos buscaron la aprobación de Dios, viviendo vidas de fe, integridad y obediencia a su voluntad. Sus ejemplos nos deben inspirar a seguir su camino y presentarnos aprobados ante Dios en nuestra propia vida. Por lo tanto, te sugiero que en tu vida diaria busques vivir de acuerdo con los principios y valores de la fe cristiana. Sé diligente en tu relación con Dios y en obedecer su palabra. Lo segundo que ordena Pablo a sus discípulos es que debe estar orgulloso de su cristianismo y también en quien ha creído, pues dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Los obreros, en este contexto, son aquellos que trabajan en el servicio al Señor. No deben tener motivo de vergüenza en su servicio a Dios. Y la verdad, todos estamos llamados a servir al Señor. Así que no distingamos a cierto grupo de hombres dedicados al servicio, sino es un servicio integral. Asegúrate, pues, de estar viviendo para el Señor, de hacer su voluntad. Vive de manera que no tengas vergüenza de hacer la voluntad de Dios.
Por último, le indica el método y la herramienta que necesita para que su función sea exitosa. Dice que usa bien la palabra de verdad. Esto se refiere a manejar y enseñar la palabra de Dios con precisión y fidelidad. La Biblia es la palabra inspirada por Dios que contiene su verdad eterna y revela su voluntad para la humanidad. La Biblia es la fuente de conocimiento espiritual y la guía moral para el creyente. Dedica tiempo entonces a estudiar y a comprender la Biblia. Comparte la palabra de Dios con otros de manera precisa y amorosa. Sé un buen administrador de la verdad de Dios con su palabra. En resumen, busca ser un obrero aprobado delante de Dios. Esto implica vivir una vida que refleje los valores cristianos y manejar con precisión las escrituras, que es la palabra de verdad. Cuando lo hagas, estarás sirviendo de manera efectiva en el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Te puedes presentar delante de Dios como un siervo, un obrero aprobado, que usas bien las escrituras para tu vida y para los que te rodean? Si aún no lo has hecho, puedes empezar hoy. Toma tiempo diario estudiando y meditando la Biblia y encontrarás tesoros y guía para tu diario vivir. Que el Señor alumbre tu camino y sea lumbrera para tu vida. Un gran abrazo y que Dios te bendiga. Bye bye.